pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, ¿será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar, imaginar dónde quieres estar, poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar. Hola, buenos días a todos. Yo soy Beatriz Polo, soy psicóloga del área de prevención de riesgos laborales y bueno, os vengo a presentar la sesión de hoy. Como ya sabéis, estamos en el mes de octubre, que es el mes de la salud mental y por ello hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las adicciones. Pero hoy nos vamos a centrar en los mecanismos de recompensa, que son aquellos que nos hacen caer una y otra vez en estas adicciones. Y ya no solo hablamos de adicciones a sustancias, que normalmente son las más conocidas, sino también adicciones a comportamientos, que son las llamadas adicciones comportamentales, como por ejemplo las compras compulsivas, el juego patológico o el uso de las nuevas tecnologías, de las que nos hablarán en mayor profundidad pues nuestros invitados de hoy. Y bueno, hoy tenemos con nosotros al equipo clínico de ATAM, así que damos la bienvenida a nuestros neuropsicólogos Miguel Ángel Blánquez y María de la Orden, y a nuestra neuróloga Isabel Bustamante. Y bueno, recordaros que todas estas charlas se grabarán y están disponibles en Workplace, en nuestro canal de salud y bienestar. Y ya por último, comentaros que todas las preguntas que queréis ir haciendo las podéis ir poniendo en el chat y al final de la sesión os daremos respuesta a todas estas preguntas. Y nada, muchas gracias y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias, Gracias, Beatriz. Beatriz. Mm. Pues te empiezo a compartir. Vale. Sí, buenas, pues hoy venimos a hablar de las adicciones y sobre todo de las adicciones a la tecnología, ¿no? Hoy en día estamos expuestos de manera brutal a un montón de tecnología y hacemos muchísimo uso de, pues, del móvil y de todas estas tecnologías, ¿no? Y la verdad es que parece que el móvil se ha convertido en una extensión de nosotros mismos, ¿no? Y quién no tiene el móvil constantemente colgado o en la mano. Y antes era una herramienta que utilizábamos para comunicarnos y parece más ahora que es casi un elemento nuestro, ¿no? Casi una ortesis nuestra que llevamos a todas partes para todo. Y la verdad es que es muy útil porque nos permite estar conectados con nuestros amigos y con nuestros familiares, nos apoya a la hora de trabajar y nos permite hacer compras, nos permite hacer mucho más eficiente nuestro día a día, ¿no? Podemos orientarnos con el GPS, nos mide la salud y bueno, son facilidades que nos ofrece. Pero a pesar de las innumerables ventajas que tiene, puede que algo se nos esté escapando de control, ¿no? Y en este momento me gustaría invitaros, ay, no sé, Miguel, no tengo el control, espera que lo controlo. Vale. Ahí está. Me gustaría que cogierais un segundo el móvil y que mirarais cuál es el tiempo de uso que hacéis. Esto, si tenéis un iPhone, como es en este caso, puedes ir a ajustes y en ajustes puedes ver tiempo de uso. El que tenga Android puede entrar en ajustes, en configuración y en bienestar digital, ¿vale? Me gustaría que durante este momento entrarais a ver cuál es ese tiempo de uso que hacéis, ¿no? Porque muchas veces no somos ni conscientes, ¿no? A nosotros nos pasa que en consulta a veces lo preguntamos y la gente se sorprende, ¿no? Y entonces yo creo que una parte de darnos cuenta, ¿no? De cuando podemos estar manejando una adicción es saber, ¿no? Ser consciente de lo que nos está sucediendo, ¿no? Y os invitaba a que cogierais ese móvil un momento para ver el tiempo de uso, porque hay unos hábitos de interacción que ya se han establecido más o menos a nivel medio de la población mundial. Y lo que dicen estos datos es que pasamos entre 4 y 5 horas al día con el móvil, utilizando el móvil, que además desbloqueamos el móvil entre 80 y 150 veces al día. Y dedicamos en estos desbloqueos, estamos entre 1 y 2 minutos.
¿vale? O sea, que son mínimas interacciones con el móvil. Miramos el móvil cada 6 o 7 minutos, o sea, que cada vez constantemente estamos acercándonos al móvil con las interrupciones que eso supone. Y recibimos además más de 46 notificaciones push al día, que son situaciones que nos van entrando. En Android puedes acceder desde configuración y a bienestar digital, ¿vale? Y entonces la pregunta que nos lanzamos cuando estamos hablando de la barbaridad de horas que usamos el móvil, 4 o 5 horas al día, cada 6 o 7 minutos estamos acercándonos para coger nuestro móvil y lo hacemos durante un tiempo mínimo, que ni siquiera es la realidad para hacer algo útil, ¿no? Para hacer algo que vayamos a hacer, simplemente por mirarlo, porque las interacciones medias están entre 1 y 2 minutos. ¿Nos estamos volviendo adictos al móvil? ¿Vale? Uy, perdón, me toca. Vale, pues aquí vamos a diferenciar entre lo que es uso, abuso y adicción. Uso es el control y usar el móvil con un control y un propósito definido. Por ejemplo, cuando las tecnologías se emplean, pues para facilitar las tareas cotidianas, mejorar la comunicación, el trabajo, la educación a nivel de estudios, el ocio, pero que no interfieran significativamente en otros aspectos importantes, ¿vale? Hay unas características de uso adecuado, pues que el móvil se use con una finalidad clara, pues para realizar actividades concretas, como enviar correos, investigar, aprender o socializar de manera puntual. Luego, de forma equilibrada, el tiempo frente a las pantallas que esté controlado y que no desplace lo que dedicamos a otras actividades como el trabajo, el estudio, tiempo en familia, deporte o descanso, ¿vale? Y otra de las características del uso adecuado es el que no genere consecuencias negativas, ¿vale? Que no impacte tanto ni a nivel físico, ni a nivel emocional o en la vida sociolaboral, ¿vale? Abuso, ¿qué sería abuso? Pues cuando el tiempo dedicado al móvil, a las nuevas tecnologías, aumenta considerablemente, desplazando otras actividades esenciales, pues influyendo en el trabajo o en los estudios, en las relaciones personales, o en el descanso, o quitando tiempo de deporte, y comenzando a generar efectos negativos. En este caso de abuso, aún existe cierta capacidad de control, ¿vale? Pero está marcado por ese uso excesivo sin un objetivo concreto y por la dificultad para regular el tiempo que lo dedicamos, ¿vale? Pues, por ejemplo, puede ser, algunos ejemplos de este abuso puede ser estar navegando por las redes sociales horas y horas, jugando a videojuegos o viendo series de manera compulsiva y un episodio tras otro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, como he dicho antes, las características del uso adecuado, aquí sí que habría un impacto negativo, que se observan consecuencias como fatiga, problemas de concentración, insomnio, sedentarismo, puede asociar obesidad y el deterioro de las relaciones sociales, que luego, bueno, María va a hablar un poco más adelante de esto. ¿Y la adicción qué sería? La adicción a las nuevas tecnologías es un patrón de uso compulsivo y descontrolado, que se convierte en una prioridad en la persona, en la vida de la persona, afectando pues, a su bienestar físico, emocional, social, laboral. Aquí el individuo ya no tiene control sobre esos impulsos de utilizar el móvil ni sobre el tiempo que dedica a los dispositivos y presenta una tendencia, una dependencia muy similar a otras adicciones. ¿Vale? ¿Qué características hay aquí? Una pérdida de control, lo que he dicho, no puede controlar ni reducir el uso de la tecnología a pesar de darse cuenta de los efectos perjudiciales que puede causar. Un uso compulsivo, perdón, que siente como esa necesidad de estar conectado constantemente, como en las últimas noticias, buscando información, y si no tiene ese dispositivo, pues te llega a tener síntomas de ansiedad por no tener, que esto justo está relacionado con ese síndrome de abstinencia, que lo conocemos en otras adicciones, pero aquí también llega a tener esa ansiedad, irritabilidad, inquietud, incluso llegando a la depresión, ¿vale? ¿Y qué ocurre en la adicción? Que hay un deterioro significativo de la vida diaria, pues afecta al rendimiento laboral, académico, las relaciones personales, el bienestar emocional, la salud física, incluido falta de sueño, dolores musculares, sedentarismo, un poco, pues lo que he venido diciendo hasta ahora. ¿Qué ejemplo sería de cada uno, de uso, abuso y adicción? Pues, por ejemplo, un uso normal y razonable sería pues, revisar el móvil total diario de 30 a 60 minutos, pues para mensajes o redes sociales y luego realizar pues, las actividades cotidianas.
Un ejemplo de abuso pues sería pues pasar ya 3-4 horas en redes sociales, en internet, en lo que nos conectemos al día. Pero esto ya, claro, al pasar tanto tiempo, tiene que interferir en algunas actividades, pues puede interferir en el estudio, en el trabajo, en el tiempo libre que dedicamos o en el tiempo en familia. Entonces al final afecta. Y en la adicción ya, pues pasamos más de 5 horas diarias, pues son videojuegos, redes sociales, y ya descuidamos responsabilidades laborales, personales, y podemos llegar a sentir angustia cuando no se tiene ese dispositivo cerca, ¿vale? Entonces, la clave entre uso, abuso y adicción radica realmente en el grado de control que la persona tiene sobre el comportamiento y el impacto que tiene en su vida, ¿vale? El uso es equilibrado y funcional, el abuso es excesivo y empieza a tener consecuencias negativas, y la adicción implica una pérdida de control y un impacto significativo en todas las áreas de la vida de la persona, ¿vale? Con esto ya tenemos claro un poco unos patrones de uso y qué sería lo normal o lo establecido dentro de un uso normal y un uso más problemático hasta llegar a la adicción, ¿vale? Pero existen unas señales que pueden hacer que nos demos cuenta que existe esa adicción o ese abuso, ¿vale? El primero de ellos es sentir ansiedad o irritabilidad al no tener el dispositivo en la mano o olvidárselo en casa, por ejemplo, con el móvil. Si no lo tenemos cerca, es como que no estamos a gusto, nos genera malestar y es un comportamiento que es excesivo a no tener dispositivo, ¿vale? Un uso compulsivo también en momentos de aburrimiento o soledad. Por ejemplo, ir en el metro, pasear, tiempo de ocio, tumbado en la cama, tumbado en el sofá. Entonces, eso es una sintomatología que luego profundizaré más en este punto, pero usarlo en esas circunstancias que a lo mejor no es tiempo dedicado para eso, sino a lo mejor para simplemente descansar, ¿vale? Otra señal, el tiempo de uso diario, pues superior eso a 4 o 5 horas, sin una necesidad clara, sin una necesidad laboral, sin una necesidad educativa, porque ahí puede ser también que pasemos mucho tiempo, pero no sea con una necesidad tanto ni laboral ni educativa, que si está justificado, pues no sería una adicción, está claro, ¿vale? Y otro, como ha dicho María, la frecuencia de desbloqueo, revisar el móvil más de 80, 100 veces, 150, un poco las que sea, ¿vale? Y también recordar que el uso que hacemos en horas que a lo mejor tendríamos que estar descansando, por ejemplo, el uso nocturno, también con lo que ha dicho María de ver el uso que tenemos, también podemos ver las horas y ahí podemos ver si si el uso del móvil ha interferido en nuestro sueño, en iniciarlo más tarde o incluso en despertares y mirarlo o en despertar precoz. Entonces, es un poco la dificultad para, para realizar correctamente ese descanso, ¿vale? Y yo voy a hablar del circuito de recompensa, porque al final este circuito influye muchísimo en la adicción al móvil que estábamos comentando. El circuito de recompensa del cerebro es una red que tenemos que nos ayuda a sentir placer y motivación y utiliza un neurotransmisor clave como es la dopamina. Este es un sistema que nos premia por hacer cosas que son importantes para nuestra supervivencia, desde comer o beber o incluso socializar. ¿Pero cómo funciona este circuito de recompensa? Bueno, pues cuando experimentamos una sensación placentera, como por ejemplo comer algo que nos gusta mucho, hay un área del cerebro, el área tegmental ventral, que está en una zona muy profunda, que libera dopamina, este neurotransmisor que va hacia el núcleo accumbens. Este núcleo es un receptor importante de la dopamina y actúa como un sensor, detecta la dopamina que llega y provoca una sensación de placer y recompensa cuando detecta esta sustancia. Esta liberación de dopamina nos hace sentir bien y entonces el núcleo accumbens manda una señal a la zona de la corteza prefrontal. Y esta corteza lo que hace es aprender que esa actividad que hemos hecho es placentera y eso que hace nos motiva a repetir esta actividad. Cuanta más dopamina se libera, más ganas tenemos de repetir esta actividad porque el cerebro lo asocia con algo bueno. Por eso nos motiva a buscar de nuevo eso que hemos encontrado que nos hace sentir bien. ¿Cuál es el problema? Pues que en algunas situaciones, como por ejemplo he hablado ya un poco en la presentación, con el consumo de drogas hay una liberación de gran cantidad de dopamina de forma artificial, mucho más que con actividades naturales de nuestro día a día. Esto lleva a un desequilibrio en el sistema y a una dependencia. El cerebro se acostumbra a unos niveles altos de dopamina y busca lo mismo para sentir placer. ¿Cómo relacionamos esto a nivel de móvil?
Pues las redes sociales influyen mucho en la liberación de dopamina y toda esa interacción con redes sociales está muy relacionada con este circuito de recompensa. ¿Y cómo? Pues cada vez que en una red social recibimos un like, un comentario positivo, el cerebro lo percibe como una forma de aprobación social. Los humanos valoramos mucho esa aprobación y esa experiencia activa el área tegmental ventral, libera dopamina hacia el núcleo accumbens y nosotros lo recibimos como algo que nos hace sentir bien. Es como si fuese un pequeño premio, un reconocimiento. Igual que cuando esperamos un regalo, la anticipación de recibir un like activa ese circuito de recompensa. Si nosotros estamos revisando constantemente las notificaciones en redes, el cerebro anticipa la posibilidad de recibir un premio en forma de una interacción positiva. Este proceso de expectativa genera una liberación de dopamina y nos mantiene enganchados a estar revisando una y otra vez si alguien ha interactuado con nosotros en esa red social. Cada vez que nosotros recibimos un like, la corteza prefrontal interpreta que ha sido una experiencia placentera, pues lo que nos pasaba antes con el ejemplo cuando comíamos algo que nos gustaba. Entonces, ¿esto qué hace? Pues esta experiencia nos motiva a seguir publicando fotos, comentarios o incluso estar revisando qué hacen los demás en redes. Entonces, de esta forma, el cerebro aprende que usar la red social hace que nos sintamos bien y crea un ciclo de búsqueda continua de estas recompensas. Entonces, las redes sociales tipo Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat están diseñadas para aprovecharse de este circuito. Como se proporciona una gratificación que es rápida y constante en forma de likes, comentarios, tenemos seguidores nuevos, ofrece una dosis continua de dopamina, igual que comentábamos que pasaba con las adicciones a otro tipo de sustancias. Aunque esta adicción, por así decirlo, esta liberación de dopamina no es tan potente como si fuese una droga artificial, el efecto acumulativo de revisar estas notificaciones puede llevar a una dependencia psicológica. Nuestro cerebro se vuelve adicto a esas pequeñas dosis de dopamina que recibe con cada interacción. Además, existe otro factor que es que la comparación con otros usuarios puede generar una especie como de subida de dopamina. Si nosotros percibimos que nuestra publicación gusta más que la del de al lado o es más popular. Pero también, y que es el otro problema muy importante de esto, es que puede generar sentimientos negativos si nosotros pensamos que no nos han dado todos los likes que esperábamos o los que esperábamos que iba a gustar esa publicación o la interacción que hayamos hecho en redes. ¿Esto qué hace? Refuerza un ciclo en donde se busca cada vez más la aprobación y la validación a través de redes sociales, manteniéndonos enganchados con likes y con esa interacción. Todo esto activa el circuito de recompensa, se libera dopamina y nos hace sentir bien. Pero el problema es que crea un ciclo de anticipación y refuerzo que nos motiva a seguir usando las redes sociales cada vez más tiempo. Genera una sensación de dependencia, todas estas recompensas rápidas y frecuentes, y es de lo que se aprovechan normalmente las redes sociales para tenernos enganchados el día entero. Miguel, no te oímos, estás muteado. Siempre me pasa lo mismo, perdón. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces al sentirte abrumado o abrumada has recurrido al móvil? Reflexiona un poco sobre ello. Realmente el móvil nos ofrece una distracción inmediata frente a emociones incómodas. Entonces, pues emociones como el estrés ante una reunión laboral, la ansiedad ante un examen o incluso la tristeza tras haber ocurrido algo, una discusión. En lugar de enfrentarnos a esos sentimientos, el móvil, a través de este circuito de recompensa que acaba de explicar Isabel, nos genera una sensación de bienestar. Y entonces hace que recurramos al móvil cada vez que busquemos esa desconexión de esa emoción, ¿vale? Esto sí que es a corto plazo es una función muy útil, pero el problema es que a largo plazo puede convertirse en un hábito de evitación emocional y tener las consecuencias de cada vez que surja el problema, pues que surja una sensación desagradable que no podamos llegar a manejar o gestionar, ¿vale? Bueno, como bien ha explicado Isabel, el móvil activa de manera instantánea el sistema de recompensa del cerebro y cada notificación en las redes sociales libera dopamina, ¿vale? Entonces, lo que reduce esa incomodidad del sentir esa emoción. Entonces, ese alivio, realmente, como decimos, es efímero
pronto o al rato o al día siguiente o como cuando sea, al final volvemos a sentir la misma ansiedad, ¿vale? Pero entonces esto lo que hace es perpetuar el ciclo de dependencia emocional hacia el dispositivo. Entramos un poco de evitación instantánea o cada vez un periodo de tiempo, pues al final hace que cuando volvamos a sentir otra vez y entremos en ese bucle que sea difícil de salir, ¿vale? Eh, ¿Qué signos podemos observar en nosotros que indican que estamos usando el móvil como un mecanismo de evitación? Pues, por ejemplo, si revisamos el móvil inmediatamente después de una situación que nos genera incomodidad, estrés, malestar, ¿vale? Luego, otro, pues si nos sentimos incapaces de pasar tiempo solos, nosotros, sin recurrir al móvil para llenar ese vacío, pues por ejemplo, en los desplazamientos en el metro, estando tumbado a lo mejor en la cama o simplemente cuando estamos esperando a alguien en la calle. Si sentimos que tenemos que recurrir al móvil para llenar ese vacío, puede ser un signo de que estamos usando el dispositivo como un mecanismo de regulación emocional, ¿vale? Y otro, pues por ejemplo, si tenemos dificultades para tolerar el aburrimiento sin revisar el dispositivo, buscando pues constantemente esas distracciones para evitar incluso nuestros propios pensamientos, ¿vale? Estos patrones en sí revelan una incapacidad para enfrentar nuestras emociones y con el tiempo, como bien he dicho, puede llegar a tener una afectación emocional o incluso mental, ¿vale? Uy, perdón. Vale. Ahora está Me ha silenciado tú. pasado igual. Esto además también tiene un impacto en la atención, ¿no? Ya el psiquiatra Edward Hallowell en el 2014 escribió este artículo en el que decía que había saturación de nuestros circuitos y por qué las personas inteligentes funcionan por debajo de su nivel. Parece que vamos todo el día sin llegar a lo que hacemos, a que estamos con una falta de atención constante y esto es un poco lo que hace ese uso constante del móvil, ¿no? Porque cada vez que necesitamos llegar a tener un nivel de atención sostenida y desciende un poco la cantidad de dopamina, pues buscamos otra vez reconectar con esa dopamina y volvemos a tener un impulso o un estímulo muy elevado que, bueno, que está todo el rato conectándonos, ¿no? Pero cuando necesitamos conectar de forma sostenida para hacer una actividad, necesitamos hacerlo sin esa dopamina a lo largo del tiempo. Y entonces tenemos que resistir esa tentación, ¿no? Y tenemos que favorecer el esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede cuando funcionamos así? Que tenemos lo que se ha llamado el déficit de atención temporal. Supongo que conocéis el trastorno por déficit de atención que está diagnosticado en los niños y este déficit de atención temporal es algo similar a lo que les sucede a los niños con TDAH. Es esa situación de distracción constante en la que vamos pensando que no podemos concentrarnos por todas las interrupciones que tenemos y por toda la información que está sobrecargando nuestro sistema, ¿no? También aparece una imposibilidad para priorizar. Todo es importante. Y ahora mismo vamos así un poco por el mundo, ¿no? Todo es importante, lo tengo que hacer ya, en este momento, es urgente. Y es esa necesidad de no saber, o el no saber priorizar aquello que puede esperar y aquello que realmente es importante. Vamos con esa intención de urgencia o esa sensación de urgencia constante. Y entonces eso no nos permite jerarquizar aquellas tareas que sean las más importantes ni tomar decisiones de manera estable y razonada. Y luego nos genera una fatiga mental porque al final estamos agotados de tanta información, de estar constantemente conectados y con ese esfuerzo continuo de manejar diferentes cosas a la vez, porque una de las cosas que nos sucede es que cuando manejamos el móvil lo hacemos mientras hacemos otras cosas y esa multitarea satura nuestros sistemas, satura nuestros circuitos, ¿no? Adam Gazzaley, que es un neurocientífico norteamericano, explica el cerebro como si fuera una discoteca y tenemos un portero, ese sería la atención selectiva. Entonces, en un principio, nuestro portero tiene que ser suficientemente fuerte. Tiene que ser suficientemente fuerte para resistir esas tentaciones, ¿no? Y tiene que estar bien musculado para evitar que entren 1, 2, 3, 4, 5, 6 distractores. Lo que pasa es que a día de hoy empezamos a tener muchísimos distractores y entonces ese portero no está preparado o nuestro cerebro no está preparado para hacer frente a tantas distracciones como el mundo tecnológico nos presenta a día de hoy, ¿no?
Nosotros en 2021 en ATAM hicimos, Miguel Ángel y yo, una campaña de evaluación de la atención, porque consideramos que este era un problema que sucede, ¿no? Muchas personas vienen con una dificultad o expresando esa dificultad para mantener la atención. Y la realidad es que cuando pasamos la prueba de atención, observamos que la gente no tenía problemas atencionales. O sea, a nivel de atención estructural, el funcionamiento es adecuado. Lo que sucede es que tenemos una sobresaturación de estímulos que hacen que nuestra atención se vea debilitada porque no estamos preparados para tanta estimulación. Además, hay varios expertos que hablan de las distracciones, ¿no? Y entonces lo que dicen es que una vez nos hemos despistado, si veníamos de estar concentrados y nos despistamos, tardamos 28 minutos en volver a concentrarnos. Entonces, es lo que supone, si cada 7 minutos nos estamos desconcentrando y necesitamos un tiempo más largo para concentrarnos, al final dejamos de hacer tareas de procesamiento profundo, que son las que nos llevan a un procesamiento más completo de la información y que nos hacen elaborar ideas complejas, ¿no? Entonces, al final funcionamos desde un mundo más superficial. Bueno, ¿qué pasa? Que al final no todo está en nosotros, ¿no? El uso, abuso y adicción no depende únicamente de nosotros, que hay una parte que sí, del control que soy capaz de hacer de los dispositivos, pero resulta que estas herramientas están diseñadas, como ha dicho Isabel, específicamente para generar engagement, ¿no? Y adicción. Y al final lo que quieren es que estemos constantemente conectados y hay psicólogos especialistas en psicología de la persuasión que generan dinámicas, ¿no? Como por ejemplo es el Infinite Scroll, que lo que hace es que estemos constantemente conectados y no podemos parar, porque cuando antes había una página de parada, pues ahí replanteabas, ¿quiero seguir o no quiero seguir? Ahora tienes el Infinite Scroll que estás constantemente mirando y es más difícil que salga de ti el parar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en esta noticia lo que dicen es que 41 estados americanos han denunciado a Meta por generar una sustancia adictiva, ¿no? Y todas estas tecnologías son adictivas, las podemos tratar casi como una sustancia adictiva. ¿Qué pasa? Que nos ayudan muchísimo y tenemos que saber equilibrar cómo poder funcionar con ellas, cómo funcionar en el día a día con ellas. Miguel nos va a dar unas claves de cómo poder hacerlo. Vale. Y bueno, en este caso de justo lo que este último tema que está hablando María, de este tema, si os interesa, hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes, que es de 2020, ya, bueno, ya tiene 4 años, pero habla de cómo las redes consiguen engancharnos y lo explica con ejemplos de una familia que hacen la comparación y demás, y yo lo recomiendo que si podéis verlo, lo veáis, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, ¿cómo podemos hacer que nuestro uso del móvil sea saludable y que no genere estos problemas y que todo lo que estamos hablando? Primero, hacer una evaluación interna, individual, por ejemplo, preguntarse si el uso del móvil me está interfiriendo en el tiempo dedicado a actividades que solían ser placenteras, pues o descanso, deporte, amigos, estar tiempo en familia, pararse y reflexionar. ¿Me está interfiriendo, no me está interfiriendo? ¿O en qué medida me está interfiriendo? Y pararse, tener ese momento de reflexión. Luego, también hacer esa reflexión sobre si se utiliza el móvil para evitar o calmar las emociones, como hemos dicho, si estoy usando ese mismo móvil como evitación o para parar las emociones que siento porque la intensidad me abruma y no soy capaz de realizarla. Entonces, ver, con lo que he explicado antes, pues hacer un poco ese análisis individual y sobre todo también reflexionar sobre si identifico si las dificultades para controlar el móvil están en mí o realmente estoy usando el móvil y yo tengo el control del uso del móvil, ¿no? Es un poco esa frontera muy fina entre abuso y uso que sería una reflexión bastante productiva, ¿vale? Y dicho esto, bueno, ¿qué podemos hacer después de esa reflexión? Voy a dar algunos tips para unas buenas prácticas del uso del móvil. Pues, por ejemplo, establecer límites claros. Si a lo mejor ves que no eres capaz, te has dado cuenta de que lo usas, tienes un cierto abuso del móvil y no eres capaz voluntariamente de evitar ese uso, pues por ejemplo, Ay, me he distraído con el chat.
el usar aplicaciones para monitorizar el tiempo, como lo que ha dicho María, que viene instalado en móvil, o bueno, o aplicaciones específicas que te limita el usar ciertas aplicaciones. Si puedes usar el móvil para lo que necesites a nivel laboral, a nivel de estudios, pero no para otras cosas. Eso también puedes recurrir, pero sí, voluntariamente, ¿vale? ¿Y cómo podemos hacer esto también? Pues con una desconexión digital progresiva. Tampoco que podemos pasar de 0 a 100 en un día, sino que pues, si vamos primero darnos cuenta, luego introducir los patrones de limitación y luego ir aplicándonos, ir adaptándonos a nuestro día a día y a nuestras exigencias, ¿vale? Reduciendo un poco paulatinamente ese uso del móvil, ¿vale? Otro tic saludable que podemos hacer es meter intención en ese uso del móvil, es decir, definir un propósito antes de desbloquearlo para evitar ese uso impulsivo de utilizarlo. Como has dicho María al principio, esas tendemos a desbloquear entre 80 y 150 veces al día el móvil. Pues antes de llegar a hacer eso, pararte y decir, vale, pues ¿con qué intención voy a hacerlo? Y así la mayoría de las veces no lo desbloquearíamos, porque muchas veces lo desbloqueamos y lo volvemos a desbloquear. Entonces nos quitaríamos esa parte, ¿vale? Otro tic que también ha dicho María un poco con lo de las notificaciones. Muchas veces nos llegan notificaciones que nos distraen, nos perjudican ese proceso atencional que se ha explicado y entonces lo que simplemente con quitarnos esas notificaciones o simplemente que no suene o no se ilumine la pantalla o que no aparezca la notificación hasta que nos metamos. Entonces eso nos ayuda también a mantener nosotros el control sobre lo que revisamos del móvil, ¿vale? Y otra de las cosas que podemos hacer es el incorporar pausas a lo largo del día de uso del móvil consciente. Es decir, durante el día, pues me propongo, si revisar el móvil a lo mejor solo puedo en un horario de 11 a 11 y media, por ejemplo, o de al mediodía a la hora de la comida, o por la tarde cierto uso. Y nosotros mismos ponernos como una rutina y usarlo en esos momentos, ¿vale? Si es posible, también. Vale. También luego a nivel de ocio, digamos, pues crear. Me voy a cerrar el chat porque me distraigo. Luego leemos las preguntas. A nivel de ocio, pues buscar rutinas que estén libres de las pantallas. Pues, por ejemplo, tiempos sin dispositivos antes de dormir. En este caso es más concreto, lo del uso de las pantallas también sería incluir tablets o televisión, intentar evitarlo hasta incluso una hora antes de dormir, porque es verdad que retrasa la segregación de la melatonina y hace que se inicie el sueño más rápido, más tarde, perdón. Entonces está recomendado para que el uso de la pantalla antes de dormir sea reducido, pero encima el móvil incluye otro componente que es la intencionalidad. Entonces, la intencionalidad nos tiende a retrasar esa aparición de la fatiga y del sueño y nos impide, nos incrementa ese desfase horario de descanso, ¿vale? Y luego, por ejemplo, a nivel social, pues fomentar la interacción cara a cara, reservar momentos para desconectar, fortalecer las relaciones, los vínculos con amigos, hacer deporte con amigos, siempre que se pueda, esa parte social, ¿vale? Si se considera necesario, porque vemos que es un problema y no somos capaces voluntariamente de salir o afrontar este problema, pues se puede buscar ayuda de un profesional. Hay sitios, hay lugares especializados que trabajan con esa adicción al móvil y se puede trabajar y pues no tiene por qué ser un problema acudir a una persona especializada. A nivel de familias, también se puede hacer para que el uso del móvil sea generalizado y se racionalice en todos los miembros. Pues, por ejemplo, se pueden llegar a acuerdos familiares sobre el uso del móvil, estableciendo un horario de uso, espacios dentro de la familia sin tecnología, pues como durante las comidas, o incluso establecer un parking de móviles, que consiste en hacer una caja y dejar los móviles allí cuando se estime oportuno, cuando se esté en familia, se dejan los móviles ahí en un espacio concreto y no se miran, ¿vale? Eso ya cada persona puede establecer lo que mejor se adapta a su familia. Y es muy importante, no podemos predicar que los demás hagan algo, sobre todo los niños o nuestros hijos o hijas, que hagan algo si nosotros no somos ejemplos. Si no les dejamos usar el móvil, pues nosotros lo que tenemos que hacer es intentarlo utilizarlo lo menos posible, porque si ellos nos ven que estamos con el móvil, al final van a tender a estar ellos más tiempo con el móvil, porque dicen, pues esto tiene que ser interesante porque le dedica mucho tiempo, entonces
intentar ser ejemplo de ellos, porque al final ellos lo aprenden todo por imitación y si nos ven mucho tiempo, pues se lo van a inculcar ellos también en su rutina, ¿vale? También lo que he ido diciendo a lo largo de todo, pues hacer deporte, hacer juegos o actividades en familia con juegos de mesa, desarrollar la creatividad, porque al final desarrollamos, si tenemos tiempo de aburrirnos, desarrollamos también la creatividad de inventar nuevas cosas, nuevas formas de ocio y adaptarnos a la nueva situación, digamos, que puede surgir miles de alternativas a estar enganchados, digamos, a una pantalla, ¿vale? A nivel de regulación emocional, existen pues también un poco patrones más saludables que podemos incorporar. Pues por ejemplo, desde practicar mindfulness, estar presente, el permitirse sentir las emociones en lugar de evadirlas. Esto realmente, por ejemplo, puede ser tan sencillo como simplemente cuando veamos que nos sentimos abrumados por una emoción, pararnos un momento, respirar profundamente y centrarnos en esa emoción y simplemente tomarnos 30 segundos, un minuto para dejarnos sentir, porque como tendemos a evitarlo, pues dejarnos eso. Luego también pues incorporar una práctica recurrente, pues por ejemplo si queréis unir a las prácticas nosotros que hacemos los viernes de 8:15 de 8:15 a 8:45, también es una práctica que hacemos conjunta, guiada, para incluir ese hábito, que os dejo aquí si alguien se quiere apuntar, el enlace para inscribirse. La realización de ejercicio físico ayuda también en esa regulación emocional. Pues el movimiento corporal genera endorfinas, esto nos ayuda a reducir el estrés y, por consiguiente, mejora el estado de ánimo. Es otro circuito positivo que, como el que ha explicado Isabel, que también nos ayuda a estar mejor. Entonces, lo mismo. Y también otro mecanismo de regulación emocional puede ser hacer una escritura emocional, es decir, expresar nuestros sentimientos a través de la escritura para procesar esas emociones de manera constructiva y no evitándolas, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, os hago la siguiente pregunta. La próxima vez que te sientas estresado o ansioso, ¿recurrirás al móvil o intentarás una estrategia diferente para procesar esa emoción? ¿Vale? Aquí, a lo largo de la charla hemos invitado mucho a la reflexión. Es verdad que esta charla invita mucho a ello por cómo lo incorporamos nosotros si tenemos los hábitos, ¿vale? Pero sí que de aquí resaltar que es importante crear hábitos, crear espacios para sentir y procesar esas emociones, ¿vale? En lugar de recurrir a una evitación de ellas, porque eso nos provoca más malestar. Entonces, esto lo hacemos tomando conciencia, tanto del uso del dispositivo, como regular las emociones también de manera más saludable si tomamos esa conciencia, ¿vale? Sí que hay que decir que a lo mejor al principio puede ser un poco incómodo ese aprendizaje, pero si lo vamos haciendo poco a poco y progresivamente, a largo plazo es muy beneficioso. Y esto, con este enfoque así de tener más control sobre nosotros, ser más reflexivos, tener más conciencia, lo que nos permite es ser más resilientes y tener mayor control de nuestras vidas y vivir de forma presente, digamos. ¿Vale? Eh, entonces aquí, para finalizar, nunca mejor dicho, tenemos aquí una frase de Bill Gates, que al final es un magnate de la tecnología, y que para que el uso que se pretende dar a la tecnología, diciendo que dice que la tecnología es solo una herramienta, ¿vale? En términos de motivar a niños y hacerlo trabajar juntos, ¿vale? Pero el maestro es lo más importante. Un poco el maestro de aquí se refiere a la persona que dirige, siendo nosotros, es lo más importante en el uso de esa nueva tecnología, ¿vale? Y nada, pues sin más, os dejamos aquí algunos libros que están relacionados con el tema y veo que hay Una cosa, bastantes Miguel, yo preguntas. quería comentar que mientras Isabel hablaba de los circuitos de recompensa, me venía a la mente un estudio que se había hecho en psicología, ¿no? Y esto va un poco enlazado a que al final los seres humanos somos vulnerables y es importante reconocer nuestra vulnerabilidad a la hora de reconocer que esto nos puede pasar, que podemos tener un elevado consumo de las tecnologías y del móvil y que somos vulnerables a ello, ¿no? Y el estudio era que en los años 50 se hizo un estudio con ratas, porque muchas de las cosas que se han estudiado en psicología primero se han hecho en ratas, y les ponían unos electrodos que iban directamente a los centros del placer. Estas ratas apretaban a una palanca para que directamente les activara esos centros del placer.
y al lado tenían otras palancas que le podían apretar y les daban comida, ¿no? Y estas ratas lo que hacían era centrarse solo en las palancas de los centros del placer. Dejaban de comer y dejaban de dormir, ¿vale? ¿Qué pasa con las ratas? Las ratas no tienen un cerebro tan evolucionado como nosotros. Nosotros tenemos lo que es el lóbulo frontal, que es nuestra capacidad de autocontrol y nos puede ayudar a controlar eso, pero al final tenemos esa base, ¿no?, animal en la que por sistema necesitamos o queremos ese sistema de recompensa, ¿no? Y entonces, reconociendo nuestra vulnerabilidad como tal, yo creo que puede ayudar a que pongamos en marcha ese lóbulo frontal para que pongamos un control sobre la situación. Entonces, bueno. Vale, pues veo que aquí hay algunas preguntas. Hay una que dice que, pero al igual que antes leíamos un libro en el trayecto del metro, ¿qué hay de malo en haber sustituido el libro por el móvil? Sobre todo si, como en mi caso, tengo más de una hora de trayecto. Aquí, la respuesta aquí en este sentido es que no hay problema en usar el móvil, mientras que ese uso del móvil no sea un mecanismo de evitar otras cosas, otras emociones, o simplemente como distracción. Porque a lo mejor lo que podría ser es usar el móvil unos días porque tienes cosas que mirar o buscar y otros días leer, por ejemplo, o compaginarlo con, yo qué sé, con otra cosa, con escuchar música, pero al final es verdad que es muy fácil entrar en ese bucle de ha sustituido el móvil por el libro y al final lo cogemos como un hábito porque al final nos está generando ese bienestar en ese rato, por más que el libro. Entonces, si ya vemos que en esa hora no podemos dejar el móvil, a lo mejor ahí sí que es el problema. Sí. Uno de los datos que nos hemos encontrado cuando estábamos preparando esta charla también era que el tiempo que dedicamos a las cosas, ¿no? Os he puesto antes que le dedicamos entre 1 y 2 minutos a mirar, ¿no? Pero, por ejemplo, en YouTube pasamos un tiempo máximo de 7 minutos. En Instagram menos, no me acuerdo exactamente cuáles eran los datos, pero quiere decir que es que al final dedicamos nuestra atención de forma muy, muy limitada y estamos perdiendo esa capacidad de tener una atención sostenida que resista al aburrimiento y que nos ayude a procesar de una manera más profunda. Entonces, no pasa nada si utilizas el móvil en el trayecto, pero si nunca haces una actividad que genere cierto aburrimiento y que tengas que resistir, al final pierdes esa capacidad de pensamiento profundo, que es muy útil y muy necesaria. En este sentido, recomendamos estos libros y El valor de la atención es un libro que yo creo que es muy revelador y que es muy interesante para que comprendáis esto, ¿no? Sí, está escrito por un periodista que lo afirma en sus propias carnes, está muy bien en ese sentido. Vale. Aquí nos mencionan el reportaje de La Sexta. Yo sí que lo he visto y es verdad que ahí también es verdad que va un paso más allá y no solo habla de adicción, sino el poco mecanismo de control que tienen las empresas de redes sociales sobre la protección de los menores, sobre todo en el primer capítulo. El segundo todavía no lo he visto, perdón, pero el primero sí. Y habla de eso, de que se desarrolló esta persona que se aparece en la imagen, desarrolló unos algoritmos, una metodología para evitar pues, que los niños recibieran ciertos contenidos o ciertos comentarios y al final comenta que eso se dejó de lado, se desechó y como si no hubiera existido nunca y que el botón de reportar realmente de las redes sociales no tiene el efecto deseado. Básicamente llegan a decir que no sirve para nada. Vale, entonces, bueno, ¿más? Preguntan por un recurso para la adicción al móvil. Ahí en la Comunidad de Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, han puesto un servicio que se llama AdCom Madrid, que trabaja con la adicción a las nuevas tecnologías. Y también está en Barcelona y en Madrid Marc Masip, que es un psicólogo que Sí. está especializado en nuevas tecnologías y que tiene 2 centros, no sé si tiene más, que se llama Desconectados. No, desconecta, ¿no? Solo desconecta. Desconecta, Ah, sí. desconecta, No, sí. no lo sé. Sí, a lo mejor lo sabes tú mejor. A ver, Desconecta es el libro, pero no sé si los centros se llaman también Desconecta. Ahora mismo me pido. El libro también de Mark Masick de Desconecta está muy bien. Pero es verdad que los centros están también más centrados en niños y adolescentes en ese aspecto. Pero verdad que puede ser como recurso para guiar. Está muy bien. Tienen centro de día también para los casos más extremos de videojuegos y demás. Entonces está muy bien. Mm. Vale, más cosas. Bueno, las notificaciones de Teams que veo aquí que ya la han resuelto que se pueden quitar. No sé si se pueden quitar para unos sí, para otros no. Eso ya me pierdo yo.
Bueno, aquí hay un comentario de no es que sea malo per se, es perder el control sobre el tiempo y el uso que hacemos del teléfono. Cuando usar el móvil interfiere en nuestra vida, relaciones, obligaciones, salud, etcétera. Es cuando deja de ser una herramienta a tu servicio y empiezas a ser esclavo, efectivamente. ¿Mm? Aquí hay un montón de inteligencia compartida. ¿Mm? No, pero está muy bien. Sí, sí, Perfecto. totalmente. Vale, pues no sé si Beatriz, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Ese es el programa Desconecta. Mm, Yo creo que no, que ya las habéis resuelto todas. Vale. Pues fenómeno. Mm, Perfecto. Vale, pues lo dicho un poco, la idea que quede es esa, que no, como justo este comentario, es que este comentario que habéis que he leído al final es perfecto para esto, que no es una herramienta malo en sí, pero sí es justo perder ese control que haremos tanto de tiempo como de uso. Al final es lo esencial, saber que nosotros no dependemos del móvil, sino que el móvil depende de nosotros. Entonces, al final es un poco esa interacción, como lo recomendamos. ¿Vale? No sé si queréis hacer algún comentario más. Pues si no, nos vemos Bueno, mañana en pues, Mindfulness. Así. bueno, Si pues queréis. muchísimas gracias a los invitados por la charla, ha sido muy interesante. Y nada, os vamos a dejar una encuesta para que podáis poner vuestra valoración sobre esta charla, si os ha gustado, si no. Y nada, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta otro Adiós. día. Hasta Adiós. Adiós. mañana. Adiós.